Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día jueves 24 de noviembre. Hoy es día de debate periodístico de temas importantes. Se eligió al fin a la Corte de Cuentas, los tres magistrados de la Corte de Cuentas, y se hizo por el apuro de la aprobación de préstamos, una realidad que obligó a los diputados a elegir lo que no habían, a elegir en 2 días o 3 días lo que no habían elegido en 5 meses. Ya hay magistrados de la Corte de Cuentas por el periodo restante que no pudieron cumplir los anteriores. Vamos a hablar sobre esta elección. También otro tema importante es cómo sigue todo el proceso del acuerdo fiscal, pero hay un elemento que hoy día surgió, es la acusación de los alcaldes del país al ministro de Hacienda, diciendo que el ministro cometió el delito de malversación porque tomó dinero del FOES para otras cosas. Interesantes son los temas de esta noche. Presento inmediatamente a mis invitados. Ricardo Chacón, editor jefe del Diario de Hoy. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Buenas noches, gracias. También está con nosotros Serafín Valencia, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Buenas noches, Serafín. Buenas noches y pues a las órdenes para comenzar esta conversación. Bienvenido. Y Gabriel Trillos, director editorial del grupo La Prensa Gráfica. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar acá. Buenas noches, Serafín, Ricardo. Chico Valencia anda de vacaciones. No, dice que anda en un congreso en Chile. Ya lo tendremos en las próximas ediciones de este programa. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, quiero ver cómo vieron la elección esta de hoy día de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que hay que decir, si no hubiera pasado esta necesidad de aprobar un crédito puente y hacerlo con la urgencia que merita por la situación fiscal que tenemos en el país, seguramente no hubiera habido elección tan rápida. Gracias a Dios eso permitió que hubiera elección y no estuviera la Corte de Cuentas acéfala, porque pasó acéfala 5 meses. Mire, yo creo que están pasando cosas un poco raras en el país, inéditas, que sin duda alguna el balance, si esto se enrumba correctamente, si se asume, correctamente, va a ser de gran beneficio para el país. Una de ellas tiene que ver con la resolución o la destitución hecha por la Sala de lo Constitucional de la anterior cúpula de la Corte de Cuentas, aduciendo que eran funcionarios partidarios y que por lo tanto tenía que destituirse. La Asamblea Legislativa, un poco a regañadientas, intenta hacer caso omiso a eso, y lo hace a través de la protesta silenciosa, no nombrar a los directivos, y así pasamos 5 meses. Pero resulta que necesitan una firma y necesita urgentemente el gobierno un préstamo puente de 550 millones que requiere la formalidad de el fiscal, Corte de Cuentas y ministro de Hacienda. Entonces esto los apura. Esos son los hechos. Detrás de los hechos, que es lo que yo interpreto como positivo y valioso para el país, que las cosas deben de hacerse ordenadamente y en el marco de la ley. Este es para mí quizás lo más importante de lo que está sucediendo, de este hecho de hoy, y esto implica que si los funcionarios de las instituciones de primer orden en el país deben de ser apolíticos, pues que sean apolíticos. Si la ley quiere que sean apolíticos, debe de cumplirse, como debe de cumplirse todas las leyes y todos los hijos de vecinos de este país. En este sentido me parece que es importante, interesante este proceso que el país está viviendo.
Esto sería una primera apreciación, Nacho. Ujú. Y tú dices esto es importante porque no se optó por darles atribuciones especiales transitorias a esa comisión administradora que estaba reemplazando en este momento a los magistrados. Esa fue la parte y interesante. volvimos otra vez a la institucionalidad. Ok, institucionalidad. ¿Habrá sido buena la elección, Serafín? Bueno, mira, yo realmente no conozco en detalle quiénes son las personas que fueron elegidas, es decir, quiénes son como personas, la famosa probidad que se exige para la elección, parto desde allí, para la elección de funcionarios públicos, funcionarios de gobierno, como un requisito previo y fundamental dadas las circunstancias que vivimos como país y de todos estos destapes de corrupción. Sin embargo, pues creo que el país, el hecho que se haya hecho la elección al margen de si fue producto de negociaciones o no, creo que el país pasa por una etapa importante y es, diría yo, me atrevería a decir, ahí como una especie de parto lento de su misma institucionalidad, con estos momentos de caprichos, digamos, de funcionarios que venían con unos antecedentes no muy buenos, como los anteriores que fueron destituidos. Y bueno, un ejemplo de ello ha sido la Corte. Más antes tuvimos el Consejo Nacional de la Judicatura, que fue otro ejemplo de tardanza grandísimo, pero por cuyas manos pasa la elección de importantes funcionarios también del sistema judicial del país. Entonces creo que el país pasa por esa etapa, ¿no? Y eso es bueno. Es bueno porque yo esperaría ver a futuro un renacimiento de la institucionalidad, pasando también por otras instancias como es la misma Fiscalía General de la República, que cumple un papel fundamental. Me llama la atención algunas instituciones, diría pequeñas en términos de operatividad y también pequeñas en términos de edad, como es el Instituto de Acceso a la Información Pública. A mí me parece importantísimo el papel que han jugado para ir empujando este proceso que yo le llamo como un parto lento de su misma institucionalidad. Y todo dependerá del camino que se le logre enrumbar, tanto sociedad civil como el mismo control institucional del Estado, pues el tipo de criatura, digamos, que resulte al final en el país, ¿no? Bueno, Gabriel, ustedes se preocuparon, y creo que también lo hicieron otros periódicos, de dar una idea de quién era cada uno, el currículum de cada uno de los magistrados. Ya sabemos quiénes son los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. Como presidente quedó Rodrigo Antonio Barahona, que fue propuesta de Gana y de Concertación Nacional. Norberto Cunza, que fue una propuesta del FMLN, y Karen Yamilet Cruz como segunda magistrada, como propuesta de Arena. Ustedes a todos les pusieron el dedo a algunos, ¿no? Este es cuñado de tal diputado, este otro tal cosa, este es cuñado de un narcotraficante, así. Me gustó. ¿Qué te parece la elección que se hizo? Yo creo que dos cosas importantes sobre esta tarde-noche ocurridas en la Asamblea, que las dos creo que merecemos discutirlas. Están los elegidos, y claro, aunque sea de forma tardía, 5 meses después, ajá, y por la necesidad de la firma en el prestamito, no porque ellos estaban cómodos sin auditoría, realmente los diputados y sus partidos, creo yo. Pero el primer hecho es la elección, y vamos a decir sobre quién es. Y lo segundo, bien importante, no perdamos de vista, es las reformas que hacen a la ley de Corte de Cuentas. Después de seleccionados, de elegidos estos 3 magistrados, vienen los diputados y aprueban reformas importantes en la ley de Corte de Cuentas que quitan el presidencialismo en la Corte de Cuentas. Y eso es fundamental, realmente. Hay que aceptar lo que ha sido, y con sensatez, que ha sido bueno lo que han hecho en esta reforma, porque ya no hay un excesivo control administrativo del presidente de la Corte sobre toda la institución, que realmente los 2 magistrados prácticamente restantes estaban pintados y solamente tenían momentos decisivos a la hora de formar cámara de segunda instancia
para resolver los entuertos de las auditorías, y en el resto el presidente decidía todo, inclusive los famosos finiquitos express. Ahora con estas reformas que aprobaron esta noche, que tienen que seguir el curso de ley, hay una cantidad de decisiones que se van a tener que colegiar. Y ojalá que estas sean transparentadas, que sean de cara al público para que sepamos realmente qué está sucediendo. Entonces, creo yo que merece la pena hablar de los dos temas. En primer lugar, creo que los elegidos, por lo menos hay que señalar que no decidieron sobre los candidatos polémicos, porque había candidatos polémicos que tenían bastante apoyo partidario, incluyendo algunos partidos que demostrándoles lo cuestionado del currículum de algunos candidatos, insistían en quererlo meter como magistrado. Incluso algunos que ya la Sala Constitucional había dicho, miren señores, no. Para ser claro, el caso del señor Grande, que era postulado por Concertación Nacional. Sí, pero había otros lineamientos de la Sala que decía que no podían tener estas características e insistían. Había un personaje ligado a un abogado que había estado en la Corte de Cuentas, que salió de la Corte de Cuentas de manera oscura, que trabaja ahora en la Alcaldía de San Salvador, que insistían en tenerlo en la lista de candidatos. Entonces, finalmente creo yo que lograron en las negociaciones llegar a los perfiles menos complicados y que tienen una característica en común estas tres personas, hay que decirlo. Y eso los pone en una responsabilidad y en una obligación bien importante. Estas tres personas que eligieron esta noche tienen la característica común que hay dos que están adentro de la Corte de Cuentas y el presidente que estuvo como auditor desde el 2007 al 2013, si no me equivoco, más o menos 6 años como auditor, y conocen la institución muy bien. O sea, ¿eso será bueno o malo? No, es bueno, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista es bueno, ¿por qué? Pero si están con la misma práctica... No, lo que pasa es que, acuérdate que cuando llega un con funcionario, reglas distintas. Lo primero que hace es, voy a pasar 12 meses conociendo la institución. Una vez conozca la institución, entonces vamos a poder... Estos la conocen. La conocen. Y conocerla los obliga, así como el fiscal general, que era una persona adentro, un técnico, una persona que había estado ahí, conoce el funcionamiento de la institución, conoce las auditorías, conoce los procedimientos y no tienen excusa para no ponerse a trabajar desde esta misma tarde. Me gusta. Le puso salsa y vamos a ir en el próximo bloque exactamente a hablar a eso. ¿Son las personas adecuadas para hacer el cambio que esta institución importantísima del Estado necesita? Es lo que tenemos que ver. Ya volvemos. Por cuarto año consecutivo, fue realizada con éxito la Feria El Salvador Travel Market, evento que reunió durante 3 días a mayoristas representantes de mercados estratégicos de El Salvador con 40 empresarios extranjeros de gran potencial de compra, a quienes se les expuso nuestra oferta turística como destino competitivo, lográndose con esta importante gestión de negocios nuevas redes comerciales que traerán más y mejores beneficios al turismo de nuestro país. Ministerio de Turismo y Corsatur. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilada? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar esas deudas? Pues, depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. No podemos evitar la trabazón en la mañana, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Esos ojos que te enseñaron el verdadero amor no están solos. Están conectados con cada célula de su cuerpo. Pero, ¿sabías que ellas dependen de una buena proteína para un óptimo desarrollo? Por eso Nestlé presenta OptiPro.
una proteína de calidad superior que ayuda desde cada célula a construir bases más sólidas para un desarrollo óptimo y un futuro brillante. NAN OptiPro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida. Conoce más sobre las proteínas con Nestlé. Comienzo sano, vida sana. Clínica de Radiología Brito Mejía Peña, lo más completo en diagnóstico por imágenes en El Salvador. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, yo creería que si hubiera que hacer un juicio a la historia de la Corte de Cuentas del país, esta terminaría condenada a muchos años de cárcel. No ha hecho las cosas. Y no solamente no ha hecho las cosas, ha obstruido lo que la ley le obligaba a hacer, ha sido cómplice, etcétera, todos los delitos que puede tener el manejo de un funcionario de Estado. Por eso es que yo creo que todos queremos que cambie, ¿no? Y que hoy día sea una cosa diferente. Entonces, la pregunta que se hace, estos señores y ese cambio de ley de quitar el presidencialismo, ¿es la solución para realmente tener la institución que necesitamos? Dos cosas, Nacho y compañeros, dos cosas. La primera, los han elegido para pocos meses. Creo que son 6 meses con posibilidad de reelección. Tienen que ganarse en los 6 meses. Tienen que ganarse el salario para ver si los pueden reelegir, ¿verdad? Sí, pero el problema está que darle 6 meses para ser elegido por diputados nuevamente, ¡wow! Sí, pero hubiesen tenido la posibilidad de ser elegidos ya para los 3 años que les toca. O sea, 3 años, 6 meses. La ley no dice que pueden ser elegidos con anterioridad. O sea, los pudieron haber elegido, pero tuvieron miedo. Y en este miedo de los diputados para elegirlos permanentemente, se juega la credibilidad de lo que debe ser la Corte de Cuentas y de estos funcionarios. Si bien es cierto lo que dice Gabriel, es interesante, provienen de la institución, pero tienen que demostrar que van a romper las estructuras internas. ¿A quién le van a demostrar? ¿A la ciudadanía? A la ciudadanía. La ciudadanía no vota. Sí, pero la ciudadanía no vota. No, pero la Fiscalía, por ejemplo, está demostrando eso. Acceso a la información está demostrando que Ricardo, hay que cumplir la ley. Si el fiscal hubiera pasado por la Asamblea nuevamente 6 meses después de asumir el cargo, ¿lo hubieran reelegido? No lo nombran. No, eso es lo que yo digo. No lo nombran. Entonces, ¿qué van a hacer estos señores? La Sala de lo Constitucional. Es como tenerle una espada en la cabeza, ¿no? Sí, pero... A los 6 meses... Sí, pero el hacer las cosas bien les da una fortaleza importante de cara a la población. Y aquí me parece a mí que hay que romper con dos cosas internamente. Uno, con el compadrazgo. O sea, en la Corte de Cuentas, me perdonan, la gente proba de la institución, pero hay compadrazgo. Y hay un compadrazgo todavía más complicado, que es el compadrazgo político partidario. Esa institución tiene cuotas de partidos políticos y eso es una de las tareas que estos funcionarios tienen que romper para demostrar que van a hacer auditorías. Me comentaba un abogado que conoce el tema este mediodía y me decía, la ley interna de la Corte de Cuentas es bastante moderna, hay procesos de auditoría, de gestión bastante interesantes, pero se carece del espíritu y la fuerza para poder enfrentar y aplicar la ley. O sea que ahorita, ¿qué es lo que la gran tarea que tienen estos nuevos magistrados? Uno, romper el compadrazgo. Dos, cumplir la ley, que para eso fueron nombrados. Y tres, hacerlos públicos cuando haya que hacerlos públicos. Si rompen el compadrazgo, inician algún tipo de acciones que pueden afectar a un sector político del país, ese sector político del país no va a votar por reelegirlo. Sí, pero mira lo que está pasando con la Sala de lo Constitucional. Más allá... pero esos son 9 años, ahí no podía moverlo, ese es diferente. Sí, pero ya van a Estos terminar. son 6 meses. No, ya van a terminar. Ya. Ya van a terminar. Y
la fortaleza que le ha dado a la institucionalidad los fallos de la Sala de la Constitucional, gusten o no gusten, a unos y a otros, porque han habido resoluciones que no son del agrado, algunas de un lado y otras de otro lado. Y vienen otras. Y vienen otras que no son del agrado, entonces, pero le da una fortaleza. Serafín, ¿qué piensas? Mira, yo creo que igual, comparto con la postura de Gabriel, decía al principio, tengo la fe, tengo esa percepción de que es importante que alguien que venga de adentro y sobre todo que sea técnico, porque conoce la institución y ojalá no vengan lo que dice aquí mi colega, esos compadrazgos, ¿verdad? Esa es la parte desconocida y bueno, esa es la parte que hay que, como dicen, jugársela. Pero igual está esta otra condición de que han sido elegidos para 6 meses y eso, como ya lo planteaste, es como tener la espada sobre el cuello. Eso es importante. ¿Por qué? Porque un funcionario de estos no creo que se tome eso a juego, es decir, bueno, me eligieron para 6 meses y voy a jugar un ratito ahí adentro a ver qué logro amarrar y ya. Todo mundo, los partidos, la ciudadanía, y aquí recalco, creo que es la ciudadanía la que está despertando, es importantísimo el rol de la sociedad civil que ha despertado en los últimos meses a través, no solo a través de las redes sociales, sino a través de la acción, ¿no? Para pedir información, para vigilar un poco el poder público. ¿Y tú crees, Serafín, que los partidos políticos están respondiendo al clamor de la sociedad? Yo creo que con la elección... Están siendo obligados. No. Con la elección de magistrado de Sala Constitucional se equivocaron. Con la elección de fiscal se equivocaron. Y hoy día, si no hubiera habido el profesor Puente, simplemente no eligen. ¿O no es así? Pero están obligados. Yo sí discrepo de eso. Sería interesante analizar si los partidos políticos están siguiendo el clamor de la sociedad o no. Yo no creo. Y tan obligados están que ya se les olvidó que no hay diputados suplentes y no ha pasado nada. Claro. No ha pasado nada. Otra cosa es cumplir los fallos de la sala. Eso no puede ser otra cosa. Quisieron no cumplir esto de la Corte. Pero es que las herramientas también esa es una manera de medirlo, porque en otras condiciones los partidos políticos habrían puesto el grito en el cielo y se habrían activado. Es decir, pero si la ciudadanía ha empezado a actuar, y esto es fundamental también, decía, en el caso de la Corte de Cuentas, que ahí ha habido muy poco trabajo. Creo que esta es la oportunidad para que la sociedad civil pueda empezar a vigilar y pueda conducir este trabajo para que resulte algo diferente, porque creo que también en términos de estrategia es el momento, ¿no? Es un momento estratégico que tiene tanto aquellos funcionarios como los políticos que quieren ver cambio dentro de la institucionalidad del país para hacerlos. Si no lo hacen hoy, también será una etapa perdida. Sí, claro. Porque quiero destacar una cuestión sobre la elección. Empezamos con esto, con la elección. Creo que si fueron elegidos a raíz de negociaciones, creo que eso es natural, ¿no? Las negociaciones son para eso están. El tema es qué es lo que se negoció. Que creo que ahí estaba el pecado en las maneras tradicionales de elegir. Es decir, a la Corte de Cuentas se le conoció como una institución tapadera. Es decir, lo que se negociaba era quién ponía la tapadera en esa institución. Ahora, si se negoció a partir de, bueno, vos me das una especie de llave, ¿no? Vos me das el préstamo, yo te concedo a los funcionarios para que lleguen allí, o te doy los votos para que lleguen estos funcionarios, son cosas distintas. Ok, pero bueno, los partidos le temen a la Corte de Cuentas tremendamente, aunque la Corte de Cuentas no ha mordido nunca a nadie, pero como da los finiquitos, puede dejar de darle finiquito a un candidato. Ajá. Mira, Nacho, yo sí creo algo en lo que dice Ricardo, lo que dice Serafín, es que creo que la presión de la sociedad con las nuevas herramientas, los nuevos mecanismos, tienen que servir o activarse para que estos elegidos en pocos meses tomen acción. Alguna acción deben de tener en estos 7 meses. Deben de demostrar, porque tienen demasiados retos. Y te voy a decir otra cosa. En 3 meses comienza el nuevo periodo de inscripción de candidatos a magistrados de Corte de Cuentas y tienen que elegir en junio. Y esta vez los magistrados no pueden atrasarse. ¿Por qué? Porque necesitan sus finiquitos para inscribirse para la elección del 18.
Entonces no van a poder atrasarse. O reeligen a estos, o se meten en un proceso serio y eligen en tiempo, porque si no es, como dicen, como un harakiri, dicen, porque no van a poder tener sus finiquitos a tiempo. Y ahí... Pero el finiquito, ¿cuándo tiene que darlo, más o menos? ¿Qué fecha? O sea, en todos los procesos internos van a comenzar en junio del año que viene, a mitad, ya van a estar, tienen que elegir, acuérdate que tienen que ser justo con la procesos elección internos, elegir, hacer primarias, los partidos políticos tienen un calendario interno electoral que cumplir y al mismo tiempo tienen que ir solicitando y cumpliendo los procedimientos de los finiquitos, que no están, ya no pueden dejarlo tan a la carrera, porque la inscripción que van a tener va a ser un poquito más larga, ya no va a ser solamente, bueno, de dedo maquillado en algunos casos quizás, pero sí es importante que por medio de la exigencia del acceso a la información, estos 3 magistrados que han entrado, y que el primer magistrado y la segunda magistrada, que interesante que eligieron una mujer, por cierto, porque solamente había estado Silvia Aguilar por unos meses, pero se la volaron en una resolución. Creo que es por primera vez que hay una mujer en la Corte de Cuentas que va a tener un plazo determinado. Tienen asuntos internos por cuál responder, sobre todo ahora que el primero y segundo magistrado, por la nueva ley, por las reformas, tienen que participar en las decisiones administrativas, que no son pocas, Nacho. Han reformado artículos 2, 6, 7, 8, 45, 46, 64, 65 y 93 de la Ley de Corte de Cuentas, que tiene que ver con contrataciones, las dependencias, decisiones de las cámaras de primera instancia sobre cómo van a elegir ahora a los jueces de las cámaras de primera instancia, que hay 2 o 3 plazas vacantes, pero tienen que demostrar que van a evaluar a todos estos jueces que tienen algunos pendientes procesos en la fiscalía por juicios caducados, por cantidades millonarias. Estos magistrados deben de dar en la misma línea de comenzar a evaluar estas cámaras de primera instancia, que están ligados directamente a la transparencia con la que supuestamente ahora los han elegido a ellos también. Entonces, tienen retos importantes adentro, tienen que dar cuenta de todo el trabajo atrasado de la Cámara de Segunda Instancia que tienen, porque el no tener presidente y magistrado significa que no hay ninguna sentencia en firme de las cámaras de primera instancia, no hay decisiones administrativas importantes que tomar en cuenta, licitaciones, el tema de los juicios caducados, que ya hay una cantidad importante de informes en la fiscalía y faltan otros juicios caducados, hay uno que por $1 millón que todavía no ha sido informado a la fiscalía, pero que este nuevo presidente, al llegar, tiene que por ley notificar a la fiscalía los juicios caducados. Bueno, vamos al corte. Después del corte volveremos con el segundo tema. ¿Puede ser acusado el ministro por los alcaldes por el delito de malversación? Ya volvemos. José trabaja en la primera planta de ensamblaje de computadoras portátiles de Centroamérica y el Caribe. Gracias a la apuesta del Ministerio de Educación, Laura podrá utilizar las lempitas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Miles de niñas y niños están siendo beneficiados con computadoras en sus escuelas gracias al programa Una niña, un niño, una computadora. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Clínica Brito Mejía Peña le ofrece sus nuevos estudios de resonancia magnética cardíaca, únicos en Centroamérica. Muestra con mayor precisión el flujo sanguíneo del músculo cardíaco, presencia de inflamación del miocardio y la anatomía del corazón sin utilizar radiación. Clínica Brito Mejía Peña, 40 años de experiencia, innovación y liderazgo. Un centro especializado del Hospital de Diagnóstico. Servicio las 24 horas. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360.
desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alfa Petróleos. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con Intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. Bueno, porque paralelamente a todo lo que hemos visto hoy día, y antes de saludar al sistema Fede Crédito, hemos visto hoy día en la Asamblea, sobre todo en razón a Corte de Cuentas, hay toda una situación que tiene que ver con cerrar lo que es la Ley de Responsabilidad Fiscal y lograr finalmente que ese dinero, exista el préstamo puente, pero no se ha pagado nada todavía. Vamos a saludar al sistema Fede Crédito, que hace posible este tercer segmento de debate. Sistema Fede Crédito, con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados, y además puedo canjear mis Fede Puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, hay cosas por hacer, están reunidos, se sigue reuniendo la mesa fiscal. Hay básicamente como principal preocupación establecer cómo se va a conformar el presupuesto del 2017, pero mientras tanto, porque no había presidente de Corte de Cuentas, pues no había este crédito puente que se hace para adelantar el dinero, porque colocar bonos es un proceso mucho más largo. Un crédito puente rápido que permitiera empezar a pagar. Los alcaldes del país no han recibido todavía el FODES del mes de octubre. Yo no sé si están apurándose demasiado, porque el ministro decía siempre se le paga un mes atrasado, pero ahora como que le entró todo el apuro. Pero han acusado al ministro de Hacienda de malversación. Eso con Serafín ahora. Pero yo creo que esta cuestión, bueno, definitivamente el país ha entrado en una situación bastante difícil, crisis fiscal, tal como lo han dicho los políticos, y es una situación que se le salió de las manos por primera vez, de manera clara, evidente, y que hasta el mismo ministro lo salió a decir, ¿no? La gota que rebasó el vaso fue estas protestas de los alcaldes que salieron a las calles. En los tiempos recientes yo no lo había visto en realidad, ese activismo de diferentes colores políticos, los vi en la calle. Ahora, ¿qué es lo que, más allá de lo que está pasando, de la utilización de los fondos FODES, por lo que ahora se le acusa de malversar dinero al ministro? Yo pensaría más, digamos, en estos manejos responsables de los funcionarios y del desempeño de los roles específicos de los funcionarios. Me llama la atención también que el ministro ha comenzado, diría yo, un poco a socar la tuerca a raíz de lo que ha ido viendo en el camino. A socar la tuerca a implementar la ley en el tema fiscal. No sé si vieron ustedes un desplegado por lo menos en redes sociales lo vi circulando ahí, poniendo también un ultimátum a aquellos que no pagan a tiempo sus impuestos. Recuerdo un dato reciente que lo dio a conocer una organización internacional seria con sus investigaciones, y es que en el país se dejan de pagar cada año 1.600 millones de dólares. Imagínense ustedes. Es decir, de fondo, ¿qué es lo que está? Es este problema serio de falta de responsabilidad, digamos, de todos aquellos que deben pagar
sus dineros a tiempos. Y en el caso de los funcionarios, pues el tema de la administración, ¿verdad? Yo creo que esas dos cosas cuando se unen complican, y esto es lo que llevó a este estado culmen recientemente visto en el país. Tal como dijiste, los alcaldes no es la primera vez, eso sí, recuerdo que en los primeros años de funcionamiento del FODES hubo una primera crisis, no recuerdo quién era el presidente en esa época, pero recuerdo que hubo una primera crisis, precisamente no fue por falta de fondos, sino de cómo se operativizaba el desembolso de este dinero. Sí, hubo algunas molestias, pero no se llegó al tema de hoy. Había creo que 2 meses de retraso. Ahora fueron 3 meses, dijeron. Pero surge esto nuevamente. Pero insisto, yo creo que son dos cosas ahí que se unieron. Una, cómo manejar y operativizar precisamente estos fondos de emergencia, tal como se han utilizado también los fondos de pensiones. Y por el otro lado, la irresponsabilidad de aquellos, llámense empresarios, quién maneja o quién debe de cumplir sus obligaciones fiscales. Pero ahí hagamos la diferencia, porque ese discurso es falaz. Y perdona que sea contundente en esto. ¿Dónde está la falacia? Porque la crisis financiera que está padeciendo el país o el gobierno en la actualidad no es por los que no pagan impuestos. No es por la evasión histórica. No es por la evasión histórica. Ese es otro problema que hay que enfrentar. Y por ejemplo, Costa Rica esta semana ha impuesto medidas durísimas para cercar y perseguir a los evasores de impuestos. Durísimas, medidas durísimas. Pero ese problema no está relacionado, pero no es la explicación de la crisis fiscal que tenemos ahora. La crisis fiscal de ahora es de, entre otras cosas, incapacidad de un gobierno de poder administrar las cuentas que vienen de un problema estructural, eso es cierto, y que requieren, entre otras cosas, por ejemplo, cumplir los presupuestos. Entre otras cosas, amarrarse el cinturón. Bueno, de hecho, mañana va una información que el ministro de Hacienda ha prohibido las fiestas y los regalitos en todas las instituciones públicas. Y hoy, por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene ni tinta ni papel para imprimir. Bueno, entonces, ha dicho, por favor, todo correo electrónico, voy a decirlo personalmente, el recado. Bueno, ese es el problema que estamos viviendo ahora. Y el otro es la evasión, el no pago, ese es otro problema, que hay que perseguirlo porque deben de pagar todo el mundo sus impuestos. Pero esto no está relacionado con eso. Por eso es que me atrevo a decir que también es pongamos las cosas en su dimensión. Bueno, pero igual, al final es parte del financiamiento de Yo fíjate, creo que del Estado. No se puede en un país tocar tanto tiempo ese tema de evasión sin tocarlo o sin llevarlo a un nivel de exhaustiva determinación y que se encuentre cuál es el monto, porque yo recuerdo 10 años atrás o 15 años atrás, cuando el actual ministro de Obras Públicas, Jesús Martínez, era diputado y él era miembro de la Comisión de Hacienda, él decía, en el país se evaden 3.000 millones de dólares, como habla él, ¿no? 3.000 millones de dólares, y solo con eso un gobierno puede trabajar sin pedir nunca un préstamo. Lo decía cuando estaba Arena en el gobierno. Y resulta que yo no sé si son 3.000 millones, hoy se habla de 1.000 millones, otros dicen que esa cifra no es así, que se toma cualquier cosa, pero qué bueno sería, en honor a la verdad, que el gobierno o los políticos formaran una comisión de técnicos para determinar cuál es realmente la evasión en el país, porque son discursos que se hacen muy diferentes y queda como en el aire, ¿no? Como que sirve un poco para asustar, como el petate del muerto, pero no, digamos, para fijar una realidad que podamos trabajar sobre esa realidad. Y yo creo, fíjate, yo, por ejemplo, como periodista, no me queda claro. Sí. Ahí sería importante también discutir un poco más a fondo el tema de la transparencia, claro, porque hablamos siempre de transparencia, pero solo para el Estado. Claro, transparentar el Estado es fundamental, por ahí hay que empezar. Pero también hay que transparentar las relaciones Estado-empresa y también las relaciones de la empresa privada. Bueno, ahí hay una discusión
una discusión profunda. Bueno, ¿por qué los privados tenemos que transparentar? Pues yo pensaría que sí, porque personas son las que administran el Estado y personas son las que administran dineros de las empresas. Entonces, al final, que la el legislación Estado, europea sí, al respecto es durísima y clara. Los privados tienen que ser tan transparentes como los públicos. Claro. Exacto. Correcto. Sí, pero los Gabriel. privados tienen una serie de regulaciones. Claro que están regulados por el Estado. El Estado regula incluso las relaciones de las empresas privadas. El tema de la evasión, el Estado es el que tiene que estar encima de que no haya evasión. Ahí tienen que resolverlo de otra manera, Nacho. Ampliar la base tributaria en el tema del Estado con relación a privados y ciudadanos, además. Creo que ahí, en otro programa podemos discutir a fondo lo que plantea Serafín, porque yo creo que es algo que merece discutirse realmente. Hay un juego de palabras que creo que debe aclararse ahí realmente. Pero no mezclar las cosas. No mezclar, pero debe aclararse. Pero debe aclararse. Yo porque creo se deja como para que sirva. Sí, como que no hay transparencia en ciertos sectores, pero creo que se puede discutir. Si lo importante es discutirlo abiertamente. hay que avanzar en esa discusión. Sí. Pero lo que vos planteabas del FODES, Nacho, mira, yo creo que sin duda los alcaldes también están aprovechando el momento para sacar raja política. Eso hay que decirlo abiertamente. Muchos de los alcaldes están aprovechando estos momentos para llevar discusión a un escenario político que les permita ganar espacios. Yo te digo, si no fuera por esta discusión, muchos alcaldes quizás no estarían participando en esta discusión nacional. Yo he visto en programas al alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, que si no se debe a esta crisis, quizás no tuviera el espacio que tiene ahora y se da a conocer. Si la demanda procede o no contra el ministro de Hacienda, pues yo creo que definitivamente hay que estudiarlo a fondo. No, pues para sus pobladores seguramente sí. Pero yo creo que es parte, está la discusión política y la discusión técnica. Y como sabemos, de la discusión técnica real poco se conoce y el debate político es el que trasciende a todos los escenarios. Y ahí hay acusaciones, hay medias verdades, mentiras y medias, y hay una cantidad de cosas que cuesta un poco para el ciudadano distinguir qué es lo que hay intencionalidad política y lo que es realmente, porque vaya, si hay malversación de fondos o no, yo te digo, es un análisis bien radical de los alcaldes, que no todos lo asumen en ese sentido. Pero vaya, tú le das vuelta a la moneda y decirle, mira, puede ser porque el 6% de la Corte Suprema no lo tocan. Ese no lo tocan. Ese se lo dan automáticamente, vaya, Corte Suprema, adminístrelo. Habría que entregarle a Comures o a otra instancia el 8% de los alcaldes que tengan su propio presupuesto. Podría ser interesante analizarlo, la descentralización que les corresponde, pero a ciencia cierta, el 6% de la Corte cuesta que lo toquen. Yo sé que a Hacienda siempre se le piden los fondos para pagarle algunas cosas de cuentas, gastos de energía, y bueno, y lo que dice Ricardo, creo que si no hay fiestas y regalitos para fin de año, creo que eso es bueno, ¿no? Muy bueno. que eso es bueno, no porque no tengan de dónde, porque ya van a tener de pronto fondos, pero no debería haber ese tipo de gasto. Bueno, vamos al corte. Voy a hacer una cosa, voy a salir del libreto porque a mí hay cosas que me molestan y no me gusta dejar las cosas así nomás. Anda circulando un hecho clandestino donde me está mezclando a mí en supuestamente recibir dinero de presidentes o expresidentes. Quien diga eso, yo lo voy a individualizar y lo voy a seguir juicio. Los delitos deben ir, los que le cometen delitos deben ir a la cárcel. Cuidadito con injuriar tan fácilmente. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas.
Por 30 años, su centro de confianza. Por cuarto año consecutivo, fue realizada con éxito la Feria El Salvador Travel Market, evento que reunió durante 3 días a mayoristas representantes de mercados estratégicos de El Salvador con 40 empresarios extranjeros de gran potencial de compra, a quienes se les expuso nuestra oferta turística como destino competitivo, lográndose con esta importante gestión de negocios nuevas redes comerciales que traerán más y mejores beneficios al turismo de nuestro país. Ministerio de Turismo y Corsatur. No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para los vehículos en Latinoamérica. Texaco te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga quiénes son los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Vamos a platicarle rápidamente lo que dice Óscar Manuel Batres. Dice, eligieron al que menos votos tenían según la prensa gráfica. Bueno, según publicó hoy, dice, de los políticos podemos esperar cualquier cosa, ojalá cambie la Corte de Cuentas de la República. Dice Lorena Candray, necesitamos personas idóneas para ese cargo, que sean transparentes y respeten la ley sin aceptar regalías de nadie. Carmen Ponce, los partidos como siempre buscando quien mejor represente sus intereses. Dice Reinaldo Palencia, lo que los ciudadanos esperamos son resultados, lo demás es pura especulación. Miguel Martínez dice, hablando de transparencia, ¿creen ustedes que la sala debe de dar la información que el Instituto de Acceso a la Información Pública le ha pedido desde hace meses? Maite Peraza dice, ¿cómo pedir que las instituciones funcionen al elegir funcionarios en base a negociaciones políticas, no en base a capacidad? Dice Saúl Montoya, deben dar una línea en la que no se piense que en los intereses de ningún partido. Eduardo Ramírez, el no pago del FODES es la medida de presión del gobierno con Arena. Santiago Castillo dice, no entiendo el por qué se ponen tiempos tan cortos a esos funcionarios, que alguien me explique por favor. Jorge Godoy, no es válido escudarse que el fracaso fiscal es por el impago de impuestos. Recuerdo que el responsable de cobrar impuestos es el gobierno. Finalmente, revisamos lo que dice José Rafael Castro, licenciado Chacón. La CEPAL acaba de afirmar que en este país los más ricos solo pagan de impuestos el 5% de sus ingresos. ¿Incide? Le pregunta Ricardo Chacona. Vamos al estudio para las respuestas. Ya. ¿Quién quiere empezar? Bueno, el pago de impuestos. El planteamiento que he tratado de hacer es diferenciar y separar las problemáticas para entenderlas en su profundidad. Si el país necesita que ciertos sectores de la población paguen más impuestos, tiene que entrar en un debate y aprobarse las tasas para que paguen más impuestos. Si lo que se requiere es que los que deberían de pagar no pagan, la autoridad debería seguir a las personas que no pagan para que paguen. Pero esto es distinto a la crisis fiscal que está viviendo el gobierno en la actualidad, que tiene que ver con la estructura de presupuestos, de gastos, de flujo que irresponsablemente lo ha gastado. Y que conste, quiero adelantar un poquito de otra pregunta que hacía un televidente, que si la ley dice que hay que pagar el FODES, hay que pagarlo. Si la ley dice que hay que pagar el escalafón, hay que pagarlo. Lo que no puedo es hacer a medias pagar el escalafón y a medias pagar el FODES. Si usted en su préstamo del banco no paga este mes, mire, el 5 empiezan a hablarle por teléfono y si se pasa un mes le van a insistir hasta que usted paga o no sé qué tiene que hacer. Eso lo sabemos todos los salvadoreños. ¿Por qué el gobierno no puede hacer eso también? Serafín. Yo sigo insistiendo en que es una mezcla de las dos cosas, igual. En eso sí comparto que hay que diferenciar, quizás no diferenciar, sino dejar claro, ¿verdad?
una cosa con la otra, pero que las dos cosas son necesarias, eso es fundamental. Es decir, ¿cómo poder solventar una necesidad si no tengo dinero en la bolsa? Hay una planificación. Ahora, con lo de los presupuestos, eso es histórico. Los presupuestos que yo recuerde, nunca ha habido un presupuesto financiado al 100%, eso ha sido histórico. Siempre hay un desfinanciamiento, y a veces con más, a veces con menos mentiras para decir faltan tantos millones, ¿verdad? A veces se dice una cantidad, pero en realidad el desfinanciamiento es mayor. Creo que esas son las cosas que deben de ponerse claras, y bueno, en el tema del FODES, ahí también hay que un poquito bajar al análisis también. Habría que ver qué uso están haciendo las alcaldías del FODES. La ley, entiendo, deja algunos vacíos. Creo que algunos alcaldes, la presión que tienen encima es la misma que tiene el Estado. Es decir, de algún momento llegará a dejar sin salarios a los empleados, porque algunas veces he escuchado datos, esto solo lo menciono porque lo he escuchado, no me consta, no tengo los datos a la mano, pero que hasta el 80% del FODES, lo he oído de los mismos discursos de ellos, los destinan a pagos corrientes, ¿será esto? Cuenta corriente, pago de salarios. Entonces, eso está complicado, porque algunos municipios están casi sosteniéndose con el financiamiento del FODES. Es decir, ahí sí. Yo diría una cosa, para mí es más grave dejar de pagar proveedores. Eso para mí es más grave todavía, sí, eso es. Porque ellos ya dieron el producto o el servicio y no se les paga. Eso es para mí peor que atrasar a los alcaldes. Sí, eso definitivamente no puede coincido ser. Contigo que no se está utilizando el FODES como debe, se lo está utilizando para todo. Y no se está haciendo una inspección sobre eso. Yo pensaría que si también en estas cosas de ir ajustando, en esta dinámica, siento que también el ministro de Hacienda ha empezado en esa dinámica de socar tuercas, digo, por donde deben de ser. También deberían de revisar, hacer esos ajustes a la ley del FODES, ver cómo se administra de mejor manera, porque ¿cuál es el sentido del FODES? El FODES no nació para entregarle simplemente un cheque en blanco o toma alcalde y ahí ve qué uso hace del FODES. No, el FODES tiene un destino, que es la inversión en cuestiones sociales. Ahí va al desarrollo local en las diferentes áreas, desarrollo económico, promoción de iniciativas locales, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que debería de hacer, eso es lo primordial del FODES. Pero quizás muy poco, o definitivamente en algunos municipios se invierte muy poco en esa parte. Qué sé yo, el tema de la misma prevención de la violencia, si los alcaldes destinaran ese 80% que destinan algunos, ¿verdad?, a pago de salarios y lo destinaran a la prevención de violencia, a trabajar a los jóvenes, a los niños en estos periodos de interciclos de clases, a lo mejor fuera cambiando la cosa. Los alcaldes tienen que destinarlo para lo que es el FODES, que son proyectos específicos municipales. Gabriel. Yo creo que todo esto tiene que llevar un replanteamiento, incluso además del uso del FODES, es sobre el papel de las alcaldías de cara a la sociedad, y incluso habría que pensar la descentralización de muchas potestades que tiene el gobierno central que pudieran hacer las alcaldías, Nacho. Mira, pero la serie de participaciones que hubo en el Twitter, había uno que decía que si el elegido era el de menos votos. Bueno, la verdad que al final los eligen con los votos de todo el plenario, no solamente con los votos con los que entran al listado. Y la propuesta de este presidente de la Corte de Cuentas iba respaldada por Gana PCN, entiendo. 77 votos. Pero al final son 77 votos por los que eligieron a los 3 magistrados. Hablaba que si se necesitaban personas idóneas y resultados. Yo creo que sí, hay que esperar que se sienten y que den resultados, pero hay que exigirle resultados. Hay que exigir transparencia en la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es una de las instituciones menos transparentes que hay, con un presupuesto, hablando de presupuesto, bastante alto. Son 38.8 millones, Nacho. No entendí una... Es el presupuesto de la Corte de Cuentas, ¿te parece alto? Altísimo. ¿Sí? Altísimo para lo que retribuye a la sociedad, me parece alto. El Instituto de Acceso a la Información tiene como 2 millones o menos. Y menos, como 1.4. 1.3. 1.3 y está haciendo mucho más en la Corte de Cuentas. Transparencia, que si decía por ahí que si la Sala Constitucional debería dar la información que le exige el Instituto de Acceso, no sé a qué se refería realmente.
Pero si es sobre una reunión con los medios, pues yo creo que darle toda la información, si ahí no hay nada que esconder. En esa famosa reunión con los medios no hay nada que esconder. Eso parece un chiste. Sí, realmente. A mí me parece un chiste. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar esta noche. Muy amable. Nacho, Serafín, gracias. Ha sido un gusto tenerte acá. A sus órdenes. Mi estimado Gabriel, muchísimas gracias por participar. Nacho, y felicidades. Supe que hoy fuiste oficialmente abuelo. Abuelo, soy abuelo oficialmente. Por feliz. Vez. Sí. Feliz abuelo. Bueno, y mi nieta también estará viendo este programa, la veremos más. Está recién nacida mi niña. Hoy nació Valentina. Felicidades, Nacho. Gracias. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana hora de transporte. Los viernes se pone peor que nunca. Ya volvemos. Nos vemos mañana, perdón. Buenas noches.